La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, yo sé que algunos de ustedes se desconectaron por completo las últimas 3 semanas y para que no les agarre la prisa intentando buscar qué pasó en México y el mundo, no se preocupen, yo me encargo de que tengan lo más relevante en materia económica, financiera y de negocios en menos de 15 minutos. Pero primero les invito a dar clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Como reza el clásico en inglés as expected, o bien tal y como lo esperaban los analistas de los principales bancos de Wall Street, al pronosticar que los mercados emergentes podrían tener otro buen año, solo que el camino no estaría lleno de rosas. Bien, pues la primera semana del 2024, los activos en estos mercados iniciaron débiles y cerraron la semana en negativo ante las preocupaciones por el estancamiento económico de China. Esto lo sabemos a través del índice de referencia de MSCI que vigila las acciones de los países en desarrollo. Solo el 2 de enero cayó por primera vez en 7 días. Hay que voltear a ver a China. Las acciones en este país tuvieron su peor comienzo de año desde 2019, haciendo evidente el sentimiento de que la desaceleración en el crecimiento de esta, que es la segunda economía más grande del mundo, está lejos de terminar. En México, el S&P BMV IPC, que es el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, inició el año con resaca. Entre el 2, 3 y 4 de enero cayó alrededor de 1,600 puntos, intentando recuperar un poco hacia el viernes 5 de enero. Así que en la primera semana del año, el índice presentó un retroceso de alrededor de 2.1%. Pasemos ahora al recuento de los daños, pero a nivel finanzas públicas. En los últimos días de 2023, Hacienda dio a conocer que los ingresos presupuestarios al mes de noviembre aumentaron. Hasta aquí todo bien, pero si nos vamos al historial, podemos ver que es el menor avance registrado en los últimos 3 años. Donde sí hubo un respiro fue en los ingresos tributarios y fue gracias a que se redujo el subsidio a las gasolinas. Ahora, desde los cuarteles de Banjico en Avenida 5 de Mayo pudimos conocer las minutas de la última reunión de política monetaria de 2023, que fue el 14 de diciembre, y en la que dejaron la tasa de interés de referencia en 11.25%. Lo más importante que deben saber es que 4 de los 5 miembros del Banco Central ven un reto en la comunicación, mientras se fortalece la expectativa del mercado de que pronto habrá un recorte a la tasa en el primer trimestre de este año. Entre los miembros de la Junta de Gobierno hay quienes creen que deben seguir manteniendo la cautela y transmitir un mensaje de prudencia, traducido de otra manera sin dejarse presionar. Pasemos ahora a uno que otro asunto de gobierno, 3 relevantes más bien. Primero, y como quizá también ya se esperaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue sumando prórrogas a la regularización de los autos chocolate, esa que en un principio no pasaría de los 3 a 6 meses, ya vamos en 2 años o más. El presidente está ampliando la vigencia de este decreto que ha permitido la regularización de los vehículos que ingresan a México de manera ilegal, sin importar el rechazo del sector automotriz por las implicaciones que tiene en cuanto a temas de oferta y demanda. Y pasando a los proyectos que más le emocionan al presidente, la nueva mexicana de aviación administrada por la Sedena, que más que secretaría se convirtió en la constructora más poderosa de este país en el actual sexenio, inauguró sus vuelos el 26 de diciembre con 425 boletos vendidos y uno que otro desvío en las rutas por mal clima. Esa aerolínea planea competir con Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico, operando inicialmente 14 destinos y teniendo como base, por supuesto, al AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en Ciudad de México. Utiliza aviones Boeing y fueron asesorados por esta misma empresa para el plan de negocios y la obtención del certificado para volar. Y luego tenemos el Tren Maya. Se inauguró el primer tramo de Campeche a Cancún para luego volver a cerrarlo y terminar el segundo tramo que iría de Cancún a Palenque. Se espera que ya esté operando en su totalidad para febrero. Y una extra. Este domingo 7 de enero, desde Veracruz, el presidente anunció que está pensando en enviar una nueva reforma al sistema de pensiones, argumentando que la contrarreforma que se hizo en 2020 a la que planteó originalmente el expresidente Ernesto Zedillo era injusta e inhumana. Dice que la presentará a final de su sexenio y entonces eso tendría que ser antes de septiembre. Acciones y reacciones. 5 noticias relevantes en los mercados mientras estaban de vacaciones. México se encargó de inaugurar este año la colocación de bonos soberanos entre los mercados emergentes. El país recaudó $7,500 millones con la venta de notas globales en dólares con vencimientos a 5, 12 y 30 años. De acuerdo con información de Bloomberg, la demanda en libros habría alcanzado los $20,000 millones. Esta emisión de deuda, no olviden considerarla, que se da en el último año del sexenio del presidente López Obrador, cuyo gobierno olvidó
olvidó por completo su máxima de austeridad republicana para incrementar el gasto considerando un déficit fiscal no visto en más de 30 años. Todo para priorizar los apoyos sociales y acelerar la conclusión de las obras estrella del presidente en un año electoral. En el terreno de las grandes empresas, Bimbo sacó el niño en la rosca. La panificadora más importante del mundo también fue por deuda y anunció la colocación de bonos por $1,250 millones, lo suficiente para cubrir los vencimientos de deuda que tiene previstos para este 2024. Diego Gaxiola, el director financiero de la empresa, dijo que participaron más de 230 fondos que contribuyeron a lograr una sobredemanda de 5.8 veces. Pero el notición de estos días se lo lleva realmente la cadena minorista de lo bueno, bonito y barato. La mexicana Tiendas 3B, según Bloomberg, está iniciando el contacto con 3 bancos de Wall Street para una posible salida a bolsa en Estados Unidos. La oferta pública inicial podría ocurrir en los primeros 6 meses de este año. Aún no se ha tomado una decisión final y los planes podrían no progresar, esto según las fuentes consultadas que pidieron el anonimato. Ahora pasemos a la acción más taquillera de todas, si es que logra mantener el título. Apple tuvo un inicio de año complicado, por decirlo menos, al menos el peor desde 2019, y su posición como la reina de todas peligra. Los primeros días de 2024 presentó caídas y los vientos en contra no parecen disiparse si consideramos que depende del entorno macro de China y la demanda de los iPhones. Quinta y última noticia tiene que ver con uno de los personajes más vigilados, Mark Zuckerberg. Más allá de las teorías conspiranoicas que estuvimos viendo y escuchando sobre por qué anda construyendo un búnker subterráneo en Hawái, el líder de Meta no ha dejado de vender acciones en los últimos 2 meses. Ha vendido cerca de $500 millones, según los últimos datos entregados a la SEC de Estados Unidos. Normalmente cuando vende es porque destina una buena parte de ello a sus labores altruistas. Cripto. El 3 de enero, Bitcoin cumplió 15 años desde su creación por parte de Satoshi Nakamoto, que no se sabe si es una persona, alguna entidad desconocida o un ente omnipresente. Yo no sé ustedes, pero son de esas noticias que dan, no sé si coraje, pero al menos a algunos les invade el hubiera de haber invertido en su momento en esta que hoy es la criptomoneda de referencia y de la que pudiera verse un mayor repunte en caso de obtener el visto bueno de los reguladores estadounidenses para crear un ETF que invierta en este activo. Consolidaría un importante respaldo por parte de los gigantes financieros de Wall Street. Dato curioso, el 31 de octubre de 2008 se publicó el primer documento académico sobre una nueva forma de efectivo digital, pero fue hasta el 3 de enero de 2009 cuando se minó el primer Bitcoin en el mundo. ¿Qué estaban haciendo ustedes hace 15 años? Ya mejor ni hacer la matemática de cuánto valdría su inversión en caso de haberla hecho. En la primera semana de 2024, la criptomoneda anduvo volátil. El 2 de enero superó los $45,000, aún muy lejos de su máximo histórico, pero el día de su cumpleaños se llegó a desplomar casi 10% y actualmente cotiza por debajo de los 45,000 que había alcanzado en esos días previos. Los movimientos de esta cripto van a depender en mayor parte por esa expectativa del ETF. Esto es el dato del día. Varios datos que anotar. Empecemos por México. Empleo, deuda de Pemex y producción privada de petróleo. Sobre el empleo, en el rubro formal y que registra el IMSS, tenemos cómo cierra ya 2023. El diagnóstico es que desaceleró y tuvo su peor avance después de la pandemia. Sí se generaron empleos, para ser exactos, 651,490 empleos formales, pero es la menor cifra desde 2020, el año de la pandemia. Además, la cifra quedó por debajo de lo que estimaba Banco de México y Manpower Group. De cualquier manera, al empleo se le considera como uno de los factores que contribuyen al crecimiento económico que está mostrando el país, junto con las inversiones por el nearshoring y una menor inflación. En total, ya con el cierre de 2023, existen en México actualmente más de 22 millones de empleos formales o bien trabajadores asegurados en el IMSS. A tasa anual es un crecimiento de 3%, muy similar al ritmo del PIB, pero menor al 3.7% que se observó en 2022. Pasemos ahora a los asuntos petroleros. La deuda de Pemex cerrará el año 2023 más alta de lo que esperaban los propios directivos de la empresa del Estado. Y esto según los propios datos que presentó el CEO de Pemex, Octavio Romero, en una conferencia del presidente la primera semana de enero. Se estima en un nivel de $106,800 millones de los 105,000 que estimaban los directivos en noviembre. Y en términos de producción petrolera, los que también siguen a paso lento son los privados. En noviembre cayó a su nivel más bajo en 16 meses. Las empresas
Eni y Hokchi se llevaron la mayor parte de ese desplome. Y falta saber cómo queda este dato a diciembre. Último, y quizá el que se robó toda la atención al cerrar 2023, Elon Musk, en una entrevista hace muchos años, se burló de los vehículos eléctricos de la China BYD. Literalmente, el que ríe al último ríe mejor, porque esta empresa ya logró superar a Tesla como la que más autos entregó en el último trimestre del año. El bullying estuvo con todo. América Latina. Para seguir el hilo, en Argentina, una misión del Fondo Monetario Internacional visita Buenos Aires desde el 5 de enero, en medio de las expectativas de que el gobierno de Javier Milei está cerca de firmar un acuerdo para volver a poner en marcha el programa de préstamos de $44,000 millones. Temporada de reportes. Considérenla una previa de lo que podemos esperar en la próxima temporada de reportes al cuarto trimestre de 2023. Dos empresas están elevando las expectativas de los analistas y referentes además en dos industrias que serán ampliamente vigiladas en 2024. Por un lado, Constellation Brands, que produce la cerveza de las marcas de Grupo Modelo para Estados Unidos, está ajustando al alza su guía de utilidades operativas para el año fiscal 2024, y todo gracias al desempeño de sus operaciones en México. Sobre su planta en Veracruz, donde no hay problemas de agua, la empresa se limita a decir que avanza y espera concluir la obra en 2026. Y desde los aires, Volaris, pese a que sigue sumando caídas en el tráfico de pasajeros, la empresa de Enrique Beltranena perfila que sus ingresos unitarios totales crezcan a un dígito alto anual en el cuarto trimestre. Beltranena se dice satisfecho con la demanda en la temporada alta y se dice convencido de lograr ese crecimiento. Dos grandes empresas que inician el año muy optimistas. Relevos. La comunidad empresarial mexicana inició el 2024 de luto. Carlos Bremer, presidente del Consejo de Administración y director general de Value Grupo Financiero y mejor conocido entre los mexicanos por su participación en el programa de televisión Shark Tank, falleció el 5 de enero en Monterrey, luego de que días antes tuviera un desvanecimiento, esto según lo que había reportado la propia empresa. Con más de 30 años en el mundo de los negocios, se le reconocía siempre su apoyo a la promoción del deporte, inversiones desinteresadas, visión y su cercanía con los jóvenes. También con el presidente López Obrador y gracias al béisbol. En Value no solo dirigía una casa de bolsa, también una arrendadora, una operadora de fondos de inversión y un área de análisis. Ahora la empresa, como indican los protocolos, quedará a cargo de José Kaun Nader como director general interino, y esto mientras el Consejo de Administración sesiona para ratificar el nombramiento. Y esto es lo que va a ocurrir en los próximos días. Y en otra mesa de toma de decisiones, la de FedEx, se suma a una nueva integrante, Silvia Dávila, quien llega como consejera independiente. A Silvia Dávila la conocen ustedes por ser la mandamás de Danone en América Latina. Gracias a ella, ahora son 5 las mujeres que integran el Consejo de Administración de FedEx, que actualmente está conformado por 14 asientos y de los cuales 12 son independientes. El último sorbo. Para que me acompañen con este último sorbo de café mientras se informan sobre lo más relevante que ocurrió en vacaciones. Para los curiosos de ChatGPT, su dueña, que es OpenAI, tiene previsto lanzar esta semana una tienda en línea que va a permitir a los usuarios compartir sus versiones personalizadas de GPT. Y gracias a esta opción, el usuario, por ejemplo, puede crear en poco tiempo chatbots que le enseñen matemáticas a un niño o le sugieran vistosas recetas para cócteles a quien guste de los drinks. Y en asuntos de redes sociales, la que nada más no consigue regresar a la gloria es X, antes Twitter. Según las más recientes estimaciones de Fidelity, la red social ahora vale menos de 1/3 de lo que Elon Musk pagó por la empresa en 2022. Esto implica un 19% menos según los propios cálculos de Bloomberg. Recordemos que la empresa sigue teniendo dificultades para retener a los anunciantes y además carga con una deuda de $13,000 millones. Mañana martes vamos a amanecer con la inflación de México al mes de diciembre. Estén atentos a cómo cerró el año. Mientras tanto, acompáñenme en Twitter @laestrategiamx o como @JimenaTolama. En Instagram, más allá del micrófono, como @JimenaBusiness. Y en YouTube, los episodios completos en video. Que tengan un inicio de semana muy productivo. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.